o por qué es que estamos, o cómo vamos a utilizar la información que vamos a levantar dentro de nuestras diferentes actividades para poder hacer, planificar y ejecutar nuestro plan anual de capacitación y finalmente también de acuerdo al desempeño, de acuerdo a la evaluación, cuáles son las decisiones que vamos a tomar más adelante respecto a lo que es desempeño, evaluación de desempeño y promociones, líneas de carrera, en fin. Recuerden que todo está relacionado. Entonces, como siempre les pregunto, les consulto siempre cuáles son sus conceptos previos que tenemos respecto a formación y desarrollo, cuáles son los conocimientos con los que hemos venido, con los que venimos para respecto al tema, ¿no? Formación y desarrollo. Escríbame, por favor, en el chat cuáles son los conceptos previos, cuál es el bagaje de conocimientos que tenemos previo a la clase para este concepto. ¿Alguno trabaja, por ejemplo, en formación, desarrollo, en capacitación? Tiene distintos nombres de acuerdo a las empresas o las organizaciones, ¿no? Capacitación y desarrollo, formación y desarrollo, Talent Delivery, una vez lo escuché, en Scotiabank creo que se llama Talent Delivery. Entonces, cada empresa tiene su forma de nombrarlo, pero finalmente es lo mismo. ¿Qué conocen ustedes de formación y desarrollo? Mientras van escribiendo, vamos viendo el temario del curso. El primer día vimos introducción a la gestión de personas, ¿no es cierto? Luego vimos contratación, reclutamiento y personal. Vimos la mejor forma de reclutar o de traer talento. Ahora vamos, ya que ese talento está incorporado a nuestra organización, vamos a formarla, desarrollarla, darle herramientas para que puedan desempeñarse. Y en base a ese desempeño, en la clase 4 vamos a hacer efectivamente lo que es evaluación de desempeño. Luego de hacer evaluación de desempeño, pasamos a planificación de carrera y sucesión, y ese sería el curso. Muy bien, entonces vamos frente a nuestro temita de formación y desarrollo. Parte 1, la importancia, ¿no?, de la formación, de la capacitación, por qué formar y desarrollar a nuestros empleados. Parte 2 de la clase, capacitación y formación laboral. Y parte 3, desarrollo de personas, finalmente, porque finalmente el objetivo de esta disciplina, que es la capacitación y desarrollo, es finalmente el desarrollo de personas y cómo lograr que esas personas, que los trabajadores, logren agregar valor a nuestra organización. Bien, la orden dice formación y desarrollo, proceso de mejora de habilidades y conocimientos. Perfecto, está muy relacionado al tema de habilidades y conocimientos. Este es nuestro modelo de gestión de recursos humanos, ya lo hemos conocido, ya lo hemos visto en clases pasadas. Vamos a seguir, ¿no? Vemos que tenemos la motivación, las competencias, las personas entran a nuestra organización y mediante las distintas disciplinas, las distintas herramientas que tenemos, logramos los resultados. Finalmente estamos aquí, en gestión de talento, específicamente en capacitación, reclutamiento y selección ya lo vimos, ¿no es cierto? Acá es check. Y ahora vamos a ver capacitación y desarrollo. Estamos dentro de lo que es gestión de talento. Recuerda nuestras prioridades del Recursos Humanos 2024, las prioridades que estamos atendiendo, ¿no? Este es las principales preocupaciones de los principales CEOs y gerentes generales del mundo. En el día de hoy, ¿qué vamos a atender? Presión en la eficiencia operacional. Porque recuerden, chicos, todo lo que estamos haciendo aquí, todo nuestro trabajo en gestión humana es para agregarle valor a la organización. Y precisamente cómo agregamos valor a la organización mediante, en este caso, la eficiencia operacional. ¿Y qué tiene que ver la eficiencia operacional con la capacitación y desarrollo? Bueno, está íntimamente ligada, ¿no? Efectivamente, para que nosotros podamos tener eficiencia, productividad, podamos, acá como dicen, ¿no? Productividad como rentabilidad, eficiencia en la rentabilidad, es decir, lograr mayor eficiencia, lograr mayor productividad, lograr mayor rentabilidad. Para lograr eso tenemos que evidentemente ser eficientemente operativos. Y para ser eficientemente operativos tenemos que evidentemente tener el mejor personal capacitado y desarrollado en función a sus tareas. Ahora, yo les pregunto, ya entrando de lleno, ¿no? ¿A quién debo capacitar? Este es el Ninebox. ¿Ustedes han escuchado del Ninebox? Si no lo han escuchado, igual se los presento. Es una herramienta muy utilizada por los gestores de recursos humanos actualmente. Ya tiene algunos añitos en el desarrollo, en el uso, ¿no? Principalmente, si no me equivoco, fue Pozo Consulting Group el que lo desarrolló, pero actualmente ya es un conocimiento, es una herramienta que lo utilizamos todos. Entonces, el Ninebox, ¿qué significa? ¿No? Primero, son dos evaluaciones.
Primero la evaluación de potencial. Eso no lo vamos a ver en el curso, eso lo van a, de hecho, pueden hacerlo mediante pruebas psicotécnicas o también puede hacerlo un psicólogo especializado, un psicólogo organizacional. El potencial de un trabajador respecto a cierta, cierto puesto. Por ejemplo, si yo ingreso como asistente de capacitación y desarrollo, yo me voy a ser evaluado, la empresa me va a evaluar como mi potencial de ser jefe de capacitación y desarrollo o jefe de recursos humanos, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a ese potencial, va a ser bajo, medio o alto, ¿de acuerdo? Es la predicción de qué tanto potencial, qué tantas capacidades tienes para tú, en el momento, en el futuro, poder desarrollarte como un futuro jefe, como un futuro gerente, como, dependiendo, ¿no? Si yo postulo a jefe, me van a evaluar como un futuro gerente, ¿no es cierto? Y esta evaluación de desempeño, de hecho, no se hace todos los años, ¿no? No se hace todos los meses, porque para empezar, el potencial de uno no varía de acuerdo año a año, ¿no es cierto? Para hacer, si tú entras como asistente y te evalúan como potencial a jefe, tu siguiente evaluación de potencial será pues cuando llegues a jefe, ¿no? O cuanto menos a coordinador. Pero, pero sí, o cuando ya estés llegando o siendo jefe, o estás para postular subgerente o gerente, entonces ahí recién sería tu evaluación de potencial. ¿Y esto es cada cuánto tiempo? Cada 3, 5, 8 años, dependiendo de cuál es la rotación de tu organización. Entonces, esta evaluación de potencial no se hace cada año, porque para empezar es un costo. En la consultora se cobra 600 soles, que son como $180 más o menos, para una evaluación de potencial. O sea, no es una evaluación eh, barata, ¿no? Es una inversión que se tiene que hacer cada ciertos tiempos, cada ciertos años. Entonces tenemos la evaluación de potencial, ¿ya? Y tenemos la evaluación de desempeño. Esta evaluación de desempeño sí se hace cada cada año. Normalmente se suele hacer, se acostumbra a hacer cada año. Algunos lo hacen cada bimestre, trimestralmente, la mayoría lo hace cada año, ¿no? Porque es el tiempo regular en donde se salen los resultados. Normalmente nosotros por temas tributarios o por temas contables sacamos los resultados cada año. Por eso es que la evaluación de desempeño precisamente, como es en función a los resultados, se evalúa cada año. Entonces, teniendo la evaluación en el eje Y, ¿no es cierto? En el eje Y, la evaluación de potencial alto, medio, bajo, y la evaluación de desempeño, de acuerdo a tus funciones, de acuerdo a tu desempeño, valga la redundancia, es bajo, igual, medio, alto. Nosotros armamos estas 9 cajitas. Y en cada cajita vamos a ingresar, vamos a determinar, vamos a clasificar a nuestros trabajadores. Entonces, si yo les presento este cuadro, este Ninebox, que es muy sencillo de entender, de verdad es bien intuitivo, nosotros, ¿a quién debemos capacitar? ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en el chat, por favor. ¿Ustedes qué opinan? Yo aquí, a mí, yo como organización, como empresa, ¿a quién debo capacitar? Al empleado superestrella, es decir, al que tiene alto potencial y alto desempeño, es la persona que yo debo, mejor dicho, la que mejor me rinde, la que más alto potencial tiene, el mejor, mayor inteligencia, el de mayor habilidad tiene, o debo de repente capacitar o esforzarme, porque para capacitar es a todos, ¿no? O esforzar mis capacitaciones, mi programa de capacitaciones, invertir como empresa en el que tiene de repente bajito potencial y bajito desempeño para que llegue, para que suba, ¿no? Debo considerar aquí. ¿Ustedes quién creen que debe ser, a quién creen que debo dirigir mi mayor inversión? Porque hablamos finalmente de dinero, ¿no? Si ustedes fueran dueños de su empresa, pues siempre me gusta ponerlos en esa posición. Si ustedes fueran dueños de la empresa, ¿en quién invertirían? ¿En esta persona o en esta persona? O en alguno de los medios, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Coméntenme por favor en los comentarios. ¿A quién debo capacitar? A todos nos comenta Laura. A ver, ¿alguien más? Yo solo estoy hablando con Laura. Bien, Julia. A la estrella, me dice Julia. ¿A quién creen ustedes que yo debo capacitar? ¿A quién creen que debo priorizar mis capacitaciones? Como dice Laura, a todos, ¿ya? Bueno, está bien, puede ser a todos, pero ¿a quién debo invertir más? Por ejemplo, ¿a quién debo enviar un curso técnico? ¿No es cierto? ¿A quién debo enviarlo a un diplomado? ¿No? ¿A quién debo capacitar? ¿A quién debo esforzar, darle mis capacitaciones? Ambos, nos dice Rey Niles, al que está más flojo. Dos, nos dice Maddie, al empleado en desarrollo. Muy bien, al empleado que está en desarrollo es una futura estrella, ¿no? Como lo dicen acá. El empleado en desarrollo, o al 3, también empleado estrella en su área, ¿no? Entonces, lo que nos va a servir esta clase
el objetivo de esta clase, de mi clase, de esta clase de capacitación y desarrollo, es que ustedes precisamente puedan resolver esta pregunta de forma clara, sencilla y sobre todo de una forma, tener claridad en el panorama. Porque muchas veces efectivamente tenemos mucho baje o mucha antesala emocional, ¿no? De repente yo fui un bajo potencial y bajo desempeño, ahora soy un empleado superestrella, así que la empresa tiene que considerar a este pool de talentos porque potencialmente pueden ser. O de repente yo estoy acá arriba, ¿no? Soy un empleado con mucho potencial, con mucho desempeño. Yo siento pues que las empresas tienen que invertir en nosotros en lugar de considerarlo más flojito, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, como hay bastante sesgo emocional, sesgo de experiencia, que está bien, es humano, es correcto, precisamente lo que acá vamos a desarrollar son técnicas, son esclarecer conceptos para poder nosotros finalmente tener la información relevante para tomar decisiones. Y si nosotros no las tomamos, finalmente, que nuestros jefes o nuestros gerentes presentarle la información relevante para que juntos podamos tomar las mejores decisiones de inversión. Porque recuerden que, y siempre se los voy a repetir y le voy a seguir repitiendo, el objetivo de recursos humanos, del área de gestión humana, es darle valor a la organización, es decir, no capacitar por capacitar, porque esto es una inversión, no gastar por gastar, sino generar el mayor valor con la inversión que yo voy a hacer en capacitación o en desarrollo, o de repente si le voy a dar un diplomado a alguien, ¿dónde voy a aprovecharlo? ¿Dónde va a aprovecharlo más mi organización? Aquí en 1, en 2 y 3, en 5 y 4, en 9, ¿dónde tengo que yo dirigir mis capacitaciones? Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿ya chicos? ¿Claro? A ver, la organización, ¿quién tiene potencial y le falta capacitación? Armadi levantó la mano, puedes escribirnos, o no sé si estarán habilitados sus micrófonos, si no nos puedes escribir. Ahí te estoy leyendo. Muy bien, primero que nada, primero lo primero, como dicen por ahí, los beneficios, ¿no? ¿En qué nos benefician las capacitaciones? Aumenta la motivación, ¿no? No subestimemos, como dice acá la presentación, el impacto de la motivación en el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje no es simplemente no es solamente volcar conocimientos en nuestros trabajadores, sino que también tiene un factor, no te preocupes, no tiene un factor tiene un factor de motivación el aprendizaje. No es solamente conocimientos, también tiene un factor de motivación. Se requiere practicar y ser retroalimentado para obtener resultados, ¿no? Hay empresas, organizaciones que mandan a sus trabajadores no a capacitaciones técnicas propiamente, sino a una capacitación, por ejemplo, un workshop, lo que le llamamos workshop o eventos de trabajo, ¿no? En estas capacitaciones no se va a enseñar nada, sino por el contrario, la idea es hacer networking, la idea es levantar conocimiento, levantar lluvia de ideas de expertos, pero finalmente los trabajadores van ahí porque se saben reconocidos por la empresa y saben que van a representar a la empresa, porque ahí van, en estos eventos van varias empresas, van a representar a la empresa para volcar conocimientos y generar conocimiento, generar lluvia de ideas. Esos son los famosos workshops. Entonces, en este caso, es una capacitación propiamente, sí, porque finalmente uno aprende, es parte del desarrollo de una persona, pero el factor más importante es precisamente la motivación, porque el empleado se va a sentir reconocido, se va a sentir motivado y se va a sentir que va a estar aportando pues a un conocimiento, ¿no? Entonces, el factor motivación no debemos dejarlo de lado. El factor motivación existe y es importante siempre en los planes de capacitación. No todo es capacitación técnica, hay que también darle un espacio a las motivaciones, a las capacitaciones en su factor de motivación. Entonces ya vamos viendo, dilucidando más o menos para dónde vamos, ¿no? De repente aquí nos vamos más por los factores de capacitaciones motivacionales y más aquí por las capacitaciones técnicas. Más o menos estamos viendo por dónde estamos yendo. Beneficios, líneas de carrera. La movilidad interna requiere que los high potential, los altos potenciales, ¿no? Acá recuerden, los altos potenciales, incluso los medios, ¿no? Pero sobre todo los altos potenciales, desarrollen competencias previos a sus promociones. Si yo tengo una línea de carrera que vamos a ver la siguiente clase, sí, en la siguiente, no, en la subsiguiente clase o en la siguiente clase, ¿no? Si yo tengo una línea de carrera desarrollada, evidentemente yo, por ejemplo, sale un jefe, ¿no? Sale un jefe. Y yo para que uno de mis analistas o coordinadores o como sea la estructura de mi empresa, para que uno de ellos pueda asumir esa función, yo ya lo tengo que tener capacitado, desarrollado con las competencias necesarias. ¿De acuerdo? No es simplemente que yo suba por subir o ya pues le toca, ¿no? Ya te cumple sus años, sino que esa persona ya tiene que tener las competencias desarrolladas para poder asumir ese rol. ¿De acuerdo?
No es como que yo lo subo, lo promociono y recién lo capacito. Es al revés. Esa persona ya tiene que estar lista para asumir la posición. Entonces, motivación, línea de carrera y productividad. Medición, o sea, aumentar para lo que nosotros pensamos que es todo, pero no es cierto. Aumentar la productividad, medir el aumento de la capacidad productiva mediante los programas de capacitación, evaluación del ROI, horas hombre capacitada o costo de horas hombre. Ahora, en capacitación, mucho hablamos del tema de medir el retorno sobre la inversión de productividad en capacitación, pero es cierto que es muy complejo, muy difícil y toma su tiempo poder medir el impacto económico de una capacitación respecto a la productividad. Es decir, si una persona o una empresa o un proceso está en una situación A, luego capacito y voy a la situación B, entonces, ¿cómo yo mido esa ese aumento de productividad, ese aumento de producción, ¿no es cierto? Especialmente en puestos que de repente no son tan productivos, porque, o sea, no son productivos de manufactura, sino que son productivos más de, de capacidad técnica, ¿no es cierto? De repente en ejercicio profesional, ¿cómo yo mido el aumento de productividad de un asistente de contabilidad? Entonces, es complejo, sí, pero no debemos dejar de hacerlo porque simplemente sea complejo, sino al contrario, es un reto. Si esta persona aumenta, si yo tengo un software, por ejemplo, el asistente de contabilidad que ingresa registros contables, yo tengo un software que me pueda medir cuántos registros contables ha ingresado estas, y no solamente uno, porque uno es muy sesgado, tienes que tener, pues, un pool de muestra, ¿no? Tienes, no sé, 100 asistentes contables. Y si puedes hacerlo 100, mejor. Y de los 100 asistentes contables, te registran un promedio de 20 registros contables al día. Y luego de determinada capacitación, empiezas a registrar 26, un promedio de 26 registros contables diarios. Entonces tú ahí ya estás demostrando que hay un aumento en la productividad gracias a tu capacitación. Y ahí ya tú vas midiendo cuál es el impacto, el retorno sobre la inversión de tu productividad, porque con esos 6 registros contables diarios adicionales, por cada 5 personas tú puedes prescindir de una, ¿no? Una ya no sería necesario porque eh, te estás ahorrando, digamos, el costo de mano de obra. Cuando una de esas personas se vaya, ya no es necesario reemplazarla, entonces has ahorrado el costo de mano de obra. Has generado un impacto positivo a tu organización. ¿Cómo demuestro esto? Evidentemente necesitamos analítica, ¿no? Necesitamos software de informática, necesitamos analítica, necesitamos bastante criterio y bastante técnica. Pero en manufactura es más sencillo, ¿no es cierto? Si antes producía 1000 tornillos y ahora produjo 1200 tornillos después de determinada capacitación, entonces es mucho más sencillo eh, medirlo. Ahora, la manufactura siempre ha tenido esta ciencia o esta ingeniería de producción, de productividad. De repente en recursos humanos no hemos tenido esa tradición de ingeniería, pero ya actualmente tenemos que verlo, ¿no? Ya tenemos que atenderlo, tenemos que tener una más técnica, más ciencia, ser más específicos en nuestras mediciones como recursos humanos. Entonces, la productividad también es un beneficio de la capacitación. ¿Otros beneficios hay? Sí, hay muchísimos beneficios de la capacitación, pero digamos que estos todos se engloban en estos 3 grupos de beneficios. Bien, entonces vamos a la parte 2. Capacitación y formación laboral, más conocido como PFD, Programa de Formación y Desarrollo. Diseño de programa de formación y desarrollo. ¿Cómo vamos a nosotros diseñar la formación o el desarrollo o la capacitación? Tenemos 3 niveles de análisis. Primero, vamos a empezar por el más chiquito, ¿de acuerdo? El análisis individual, ¿no? Luego la unidad o tarea, el análisis organizacional. Primero el análisis por persona. Evaluación de necesidades de capacitación para aquellos que tienen un talento y potencial relevante y que requieren complementar sus competencias específicas para el trabajo que realizan. También pueden estar destinados a empleados que tengan un rendimiento deficiente, pero con potencial medio alto, ¿no? Aquí vamos a ver precisamente esto. Para esto nos sirve el Ninebox, es decir, saber qué personas necesitan determinadas capacitaciones. De repente el empleado superestrella requiere una capacitación más motivacional, requiere una capacitación mucho más de desarrollo, es decir, un diplomado y no tanto de competencias técnicas, ¿no? A él quizás ya no sea necesario un curso de Excel, ¿no? Un curso de, si por ejemplo, un analista de capacitación y desarrollo que hace muy bien y conoce muy bien los conceptos de capacitación y desarrollo, entonces a él ya no lo vas a seguir formando en capacitación y desarrollo. A él tienes que formarlo ya en desarrollo, ¿no? En un programa de liderazgo, en un programa de, puede ser en un coaching, ¿no?
quizás sea necesario, un coach, un programa de liderazgo, un programa de inteligencia emocional, y a irlo preparando para puestos más arriba. Pero de repente tienes otro asistente de capacitación que su potencial es medio y su desempeño es medio. No es un empleado clave, es un empleado con un desempeño regular, bueno, que me sirve, que me aporta a la organización, pero con potencial de desempeño medio. Entonces, esta persona sí la podría desarrollar en capacitaciones técnicas de su área, de sus funciones. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se refiere, o a esto nos referimos con lo que es la evaluación individual, evaluación uno por uno. Entonces, una vez que nosotros tenemos estas este análisis de individual, nos vamos a la unidad y tarea. Evaluación por cada puesto de trabajo, de tareas o actividades que realizan este análisis funcional. Se evalúan los rendimientos de los empleados para captar brechas de conocimientos para optimizar el desempeño y productividad. Acá ya estamos hablando, ojo, acá ya estamos hablando de grupos de capacitaciones, de planes de capacitación para determinados puestos de trabajo. Es decir, toda la gente de recursos humanos va a ser capacitado en liderazgo, inteligencia emocional, un cursito de Excel, un cursito de comunicación efectiva, ¿no es cierto? Todos tienen que llevar estas capacitaciones, ¿de acuerdo? Todos, absolutamente sin excepción. Y después ya individualmente me voy a ver a quién desarrollo o a quién tengo que ver cierta capacitación específica. Pero este nivel de análisis corresponde más a grupos de personas, ya sean por puesto de trabajo o por el área de la empresa, ¿no? Y finalmente el análisis organizacional. Evaluación integral, acá está mal escrito, integral de las necesidades de corto y largo plazo relacionado con la estrategia del negocio. Ojo, estrategia del negocio, empresa y cambios del entorno. También se debe tener en cuenta la planificación de carrera y los tiempos de traslado, promociones y movimientos a género. Y esto, señores, es ida y vuelta. No es que voy a empezar por el individual y voy a terminar en el organizacional. Vamos, podemos empezar por el organizacional y terminar en el individual también. ¿Recuerdan lo que hablábamos de lo que era estrategia del negocio, cambios del entorno? Ya, este es un análisis a nivel organizacional. ¿Por qué necesitamos un análisis organizacional dentro de las capacitaciones? ¿Qué tiene que ver el entorno político con mi programa de capacitaciones? Y tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque a nivel organizacional, las decisiones que se toman en el directorio, en la gerencia general, por ejemplo, recuerdan la clase pasada que veíamos el caso de la creación de la nueva planta, eh, eso quiere decir que si yo voy a tener más puestos de trabajo, eso va a influir o va a impactar directamente en mi programa anual de capacitación. Es decir, que yo voy a tener que definir proveedores de capacitación, voy a tener que definir quiénes son las personas que van a requerir determinados conocimientos para generar esta nueva planta, eh, esta nueva línea de negocio, ¿no? Vamos a generar este nuevo producto. ¿Qué capacitaciones necesitamos para poder generarlo? ¿De acuerdo? Ese es el nivel organizacional. Oye, ha entrado un nuevo presidente, Pedro Castillo, por ejemplo. Ha entrado Pedro Castillo. Este es un tema, un cambio del entorno. ¿Qué quiere decir? Que va a entrar un presidente con este perfil, que va a haber, evidentemente, cambios legislativos. Entonces, yo ya en mi partida de capacitación voy a poner capacitación en normativa laboral, por ejemplo, ¿no? Y el primer año, el segundo año, creo, de su gobierno, de hecho, se modificó el reglamento de relaciones colectivas, ¿no? Hay varias modificaciones legales respecto al tema laboral. Eh, en el tema laboral colectivo, me refiero al manejo sindical, se modificaron varias normas respecto a los temas laborales, a los temas de eliminación del famoso, o la incorporación, mejor dicho, del famoso núcleo de negocio, eliminación de la tercerización. Entonces es un tema también laboral, legal, que requiere actualización normativa para mis trabajadores, ¿no? Para las personas, mis laboralistas, mi gente de recursos humanos, mi área legal. Entonces, el cambio del entorno, evidentemente, me impacta a mí en mi planeamiento de capacitaciones. ¿De acuerdo? Si entra, por ejemplo, ¿no? Hay una guerra en Europa, es un cambio del entorno y eso puede, dependiendo de mi negocio, a qué me dedico, puede también impactar en mi análisis de capacitaciones. ¿De acuerdo? Entonces regresamos nuevamente, ya hicimos el análisis organizacional, nuevamente vamos a las tareas, ¿no? A cada área, a recursos humanos se requieren estas capacitaciones. A producción, estas capacitaciones. A seguridad, estas capacitaciones, ¿no? Cada área tiene ciertas necesidades. Nuevamente vamos a la tarea y finalmente regresamos al individual, es decir,
Cada área tiene sus high potential, tiene las personas de muy alto potencial y las personas que no tienen potencial o no tienen desempeño. ¿Qué capacitación le corresponde a cada uno? Y eso es un análisis más individual, más detallado. ¿De acuerdo? Claro, hasta ahí respecto a los niveles de análisis, respecto a los programas de formación y desarrollo. ¿Estamos claros o hay alguna consulta respecto a este punto, o al tema de cómo hacer el análisis de capacitaciones? Tengo muchas manitas arriba, así que sumo que está todo claro. Chévere, ya. Nos vamos entonces al siguiente punto, que es cómo clasificar las capacitaciones. Yo voy a hacer mi análisis organizacional, mi análisis en función a los puestos de trabajo y en función a las personas, ¿ya? Y yo cómo voy a armar, o sea, ya analicé todo, ya levanté mis necesidades de capacitación, de repente lancé encuestas, ¿no? A todos mis gerentes y les digo, ¿qué necesidades de capacitación requieres para el año 2025? Y obviamente el gerente me va a lanzar toda una lista de 100 capacitaciones que requieren, porque siempre los gerentes, como buenos gerentes que son, quieren que todo su personal pues esté bien capacitado, quiere darles workshops, quiere darles diplomados, quiere darles maestría, quiere que todo su personal esté bien atendidito, ¿no? Eso es lo normal. Pero evidentemente los recursos son limitados, no podemos darle todo a todos, ¿no? Entonces, en qué, cómo nosotros ya vamos a armar el plan de capacitación, cómo que vamos a desarrollar mi plan anual de capacitación, el famoso PAC, ¿no? Plan anual de capacitación, o el PFD, que es Programa de Formación y Desarrollo. Ambos nombres lo van a encontrar en las empresas, PAC o PFD. Entonces, ¿cómo yo clasifico las capacitaciones? Antes de armar el plan de capacitación, ¿cómo yo clasifico las capacitaciones? Yo puedo clasificar las capacitaciones por su exigencia, es decir, hay cursos, capacitaciones obligatorias y hay cursos o capacitaciones de técnicos y de desarrollo. ¿Qué quiere decir obligatorio? ¿Qué quiere decir que es de cumplimiento legal, obligatorio? Suelen ser, pero no siempre, suelen ser de seguridad y salud del trabajo, ¿no es cierto? Pero también tenemos lo que es compliance laboral. ¿Qué son capacitaciones obligatorias? Seguridad y salud del trabajo, en la misma ley te especifica, ¿no? ¿Cuáles son las? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de lo que es, de lo que es de lo que es una capacitación obligatoria. Por ejemplo, esta es la ley de DC024, que es una ley sectorial de minería, ¿no? Y dentro de la ley, vamos a ver, si me permite. Miren, dentro de la ley, uy, ya nos indica qué capacitaciones son obligatorias. Vamos a ver aquí, este es el, ¿qué anexo era? Me olvidé qué anexo era. Vamos a ver aquí, capacitaciones. Acá, anexo 5. Estaba olvidando ya que anexo era. Anexo 5. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Dentro de la ley ya te especifica cuáles son el temario. Por ejemplo, este es un ejemplo, una ley sectorial. Y así con todos los sectores, pesquería, minería, todos los sectores tienen esto. Te especifica qué capacitaciones tiene. Capacitación sobre PETs, capacitación teórico-práctica, actividades de alto riesgo, capacitación de control de materiales peligrosos. Entonces, la misma ley ya te indica cuáles son las capacitaciones que yo como seguridad y salud ocupacional tengo que darle a mis trabajadores, ¿no es cierto? Práctica de ubicación, recorrida de campo y uso de refugios, ¿no? Entonces, la misma ley ya te está indicando cuál es cuáles son las capacitaciones mínimas que debe tener una persona. Y así con todas las, y así con toda la normatividad de salud, salud y seguridad en el trabajo. La ley general, evidentemente, de salud y seguridad del trabajo es para todas las organizaciones de todas las
de todas las empresas, es para todos, pero también cada sector, cada actividad económica tiene su propio reglamento. Entonces, estas son las capacitaciones obligatorias. Seguridad y salud en el trabajo y también de compliance laboral. ¿Cuáles son las leyes o las capacitaciones obligatorias de compliance laboral? Por ejemplo, tenemos la ley de hostigamiento, de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Es una capacitación que le tenemos que dar a todas las personas de nuestra organización por ley, por obligación. ¿Qué otras capacitaciones tenemos? Tenemos, por ejemplo, la ley de no discriminación de remuneraciones, ¿no? Entre hombres y mujeres. También tenemos que capacitar a nuestra gente en eso. Y en fin, tenemos determinadas muchas capacitaciones legales y nosotros como organización tenemos que ver cuál es la ley, cuáles son las capacitaciones obligatorias de acuerdo a mi sector, de acuerdo a mi actividad económica, de acuerdo a mi tamaño. ¿De acuerdo? Y si no cumplimos estas capacitaciones, la SUNAFIN nos va a poner una infracción de 0.11 hasta 26 UITs, dependiendo de si es una organización micro o si es una organización de régimen general y a cuántos trabajadores han sido afectados por no capacitar. Por ejemplo, una vez pasó que teníamos una capacitación obligatoria, me parece que era de prevención contra el hostigamiento, lucha y sanción, prevención y sanción contra el hostigamiento sexual. Y bueno, en esta organización eran más o menos 50 trabajadores, ¿no? Se dio la capacitación, se emitió los certificados, ¿no? Dimos la capacitación, se emitió los certificados, y sucede que a los días, a las semanas, llega la SUNAFIL a inspeccionar, entre otras cosas, el tema de esta capacitación. Normalmente por una denuncia, quizás de algún hostigamiento, un caso de hostigamiento, quizás ha sido por eso, ¿no? Motivado por eso. El punto es que llegó la SUNAFIL y dijo, ya, dame los certificados o compruébame de que has capacitado a tu personal, ¿no es cierto? Y bueno, revisando los capacitados, los certificados, resultó pues que habían 3 personas que no habían sido capacitadas. ¿Por qué? Porque justo ese mes esas 3 personas estaban de vacaciones, estaban fuera del trabajo, ¿no? Y por esas 3 personas la SUNAFIL les dio una multa, pues, de acuerdo a su nivel, de su tamaño y a las 3 personas afectadas. ¿Pero por qué sucedió esto? Precisamente porque en la ley no te da margen de contemplación, no te da margen de decir, bueno, estas personas, yo doy esta capacitación en determinado momento y si no estás, esperarás hasta el próximo año. Eso no existe. La ley te exige, porque esa empresa ya tiene muchos años de funcionamiento, que las personas estén capacitadas, ¿no es cierto? Que estén, que reciban su capacitación y tú como empresa tienes que demostrar que tú has dado esta capacitación. Generalmente se hace con certificados, ¿de acuerdo? Hay, por ejemplo, empresas como la consultora en la que yo trabajo o cualquier otra empresa que se dedica, por ejemplo, al tema, o parte de sus servicios son las capacitaciones en prevención, en la ley de prevención y hostigamiento sexual. Entonces, se hace la capacitación para toda la empresa y con ese certificado ya la empresa puede demostrar a la SUNAFIL que efectivamente ha desarrollado o ha hecho la capacitación para que finalmente no las multen, ¿no? Ahora, estas capacitaciones no tienen vigencia, o sea, pues, si lo capacité una vez, pueden pasar 2, 3 años sin capacitar en ese mismo tema y el certificado todavía sigue siendo válido. Pero normalmente las empresas todo el tiempo generan, entran personas, entran capacitaciones, hay rotación de personal y hay que capacitar a estas nuevas personas que están ingresando. Así que tengan mucho cuidado con el tema de las capacitaciones obligatorias, ¿sí? ¿Correcto? Tengan mucho cuidado, sobre todo, porque lo que hace la SUNAFIL, ni bien, y les comento ya por experiencia, lo que hace la SUNAFIL o la OSINERMIN también, cuando son capacitaciones de seguridad, lo que hace es llegar a tu organización y te pide, a ver, dame tu maestra, ¿no? Tu planilla. Y lo que hace es ordenar por fecha de ingreso por fecha de ingreso, ¿no es cierto? Y te pide, de los más nuevecitos, a estas personas te pide las capacitaciones. Y también de los más viejitos, o sea, las personas más antiguas. Y estas personas usualmente son las que no tienen las capacitaciones obligatorias, porque los más antiguos de repente ingresaron en el 1950 y evidentemente cuando ellos ingresaron, las leyes de seguridad y salud ocupacional de repente no eran las mismas, tienen otras capacitaciones y no les fueron renovadas, ¿no? Porque ya tienen trabajando en la empresa 20 años. Entonces, como la SUNAFIL y los INERMIN sabe que las empresas adolecen precisamente de las personas que son recién llegaditas y las personas que tienen mucha antigüedad, lo que hacen es pedirte la planilla, filtrarla por orden de ingreso y pedirte precisamente la gente más reciente o la gente más antigua. Así que tengan muchísimo cuidado con ese tipo de situaciones. Capacitaciones obligatorias, ¿de acuerdo? Y finalmente las capacitaciones de desarrollo, técnicas y de desarrollo,
las capacitaciones destinadas a competencias técnicas, ¿no? Lo que les comentaba, programas, software informáticos, capacitaciones o competencias propias del puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Esas son las capacitaciones técnicas y de desarrollo. Estas capacitaciones no son tan demandadas como las obligatorias, pero igual sirven, ¿no? Por ejemplo, una capacitación en networking, ¿no? Una capacitación en comunicación efectiva, un workshop con todos tus trabajadores respecto a determinado tema que quieran trabajar, ¿no? Antes se pusieron de moda, aún se da ahora, ¿no? Los famosos retiros o los famosos bootcamps, en donde toda la gente se va a un retiro, ¿no? A un recreo campestre un día, y hacen determinados juegos, hacen determinadas situaciones, generan situaciones para poder afianzar o mejorar la comunicación, la integración entre las personas, entre áreas, por ejemplo, que a veces están separadas. Entonces, todo esto es parte del tema de desarrollo y, por supuesto, el tema técnico también. Claros temas de capacitaciones, clasificación de capacitación por su exigencia. Ahora nos vamos a otro tipo de capacitación, ¿no? Pueden ser internas o pueden ser externas. Muchas veces la capacitación en seguridad y salud del trabajo no te piden, no te dicen que tenga que ser una empresa especializada la que te dicte la capacitación, pero sí te dicen, por ejemplo, que tiene que ser un ingeniero titulado en determinadas carreras, con determinada experiencia, con determinadas horas de capacitación. Eso sí puede ser, pero no te exigen que sea una empresa especializada quien brinde la capacitación, puedes serlo tú mismo. Y cuando lo haces tú mismo es interna, ¿no? Capacitaciones dictadas por empleados de la empresa, normalmente de mayor antigüedad o de mayor conocimiento, y dirigida a los colaboradores de la misma organización. Y por su origen externo, por ejemplo, dictada por empresas u organizaciones externas a la organización, suelen ser organismos muy especializados, por ejemplo, con las consultorías, como salud, contaduría, seguridad o temas legales. ¿De acuerdo? Entonces, si cuando tú haces tu programa de capacitación, dentro de tus columnas dices, a ver, ¿qué tipo de capacitación es? Exigencia, obligatoria, técnico, desarrollo, ¿no? Otra columna, ¿qué tipo de capacitación es por su origen? Interna, o sea, si lo va a dictar alguien de la empresa, alguien interno, un trabajador de la empresa, o externo, si voy a tener que contratar a una persona, a un tercero, para que pueda dar la capacitación, ¿de acuerdo? Son formas de clasificarlas por su contenido, ¿no? Una tercera columnita vamos a agregarle, ¿no? Por su contenido, si son capacitaciones de desarrollo o son capacitaciones de seguridad. ¿Por qué está en una forma de pirámide? ¿Ustedes por qué creen? Está en una forma de pirámide precisamente porque normalmente, ¿no? Normalmente, la mayor cantidad de capacitaciones son de seguridad y salud en el trabajo y de medio ambiente. ¿Por qué? Porque son obligatorias, ¿no? La mayor cantidad de capacitaciones se dan aquí. En cuanto a inversión, en cuanto a horas hombres de capacitación, se da aquí, en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. ¿Por qué? Porque buscan disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes personales o ambientales y además suelen ser obligatorias, ¿no es cierto? Suelen ser obligatorias y si no las realizas te multan. Entonces aquí se suelen concentrar la mayor cantidad de horas de capacitación en una organización. ¿Qué más? Temas de normatividad laboral, ¿no es cierto? La ley de prevención, sanción de ensañamiento sexual, la ley de eh, tema de no discriminación de remuneración entre hombres, varones y mujeres, ¿no es cierto? Entre otros. Estos también son obligatorios, algunos, pero no todos, algunos son obligatorios. Luego tenemos los técnicos o de especialización, ¿no? Habilidades técnicas específicas para cada puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Y de desarrollo personal son las de menor cantidad que buscan potenciar competencia, superación, crecimiento y bienestar, ¿no? Pueden ser diplomados, workshops, bootcamps o maestrías, por ejemplo, ¿no? Las capacitaciones también sirven para retener talento, ¿no es cierto? Yo puedo darle un convenio de maestría, por ejemplo, a un trabajador, eh, condicionando su labor, o sea, que va a estar trabajando para mi empresa por los próximos 8 o 10 años, ¿no? Yo te pago tu maestría completa, pago 50.000 soles, porque en Perú son caras las maestrías, pago 15.000 dólares por tu capacitación, pero tú te comprometes a trabajar exclusivamente para mi empresa por los próximos 8 o 10 años. Es una forma de fidelizar, forzosamente, de fidelizar a un trabajador para que trabaje. Pero esto, ¿a quién le voy a dar este tipo de capacitación? ¿Al empleado superestrella o al que tiene bajo y poco potencial? Al superestrella, ¿no es cierto? A la persona que yo quiero que se quede aquí en mi empresa por muchos años. ¿De acuerdo? Entonces, esos son las capacitaciones de desarrollo personal, que no necesariamente, evidentemente, no son para todos, ¿no? Son capacitaciones muy específicas para
puestos muy específicos, y no solamente para puestos muy específicos, como aquí como técnico de especialización, sino para personas específicas, individuos que yo quiero desarrollar, quiero potenciar o quiero, quiero mantener en mi empresa, ¿de acuerdo? Son las capacidades de desarrollo personal. Entonces ya tenemos tres tipos de clasificación, y yo si yo tengo mi tablita, ¿no? Mi plan anual de capacitaciones, todas mis capacitaciones, y una de mis columnas va a ser, ¿qué es? ¿Obligatorio? ¿Es técnico de desarrollo? Dos, ¿es interno? ¿Lo va a dictar alguien de mi empresa? O sea, no me va a costar nada. ¿O es externo? Tengo que reservar un presupuesto. Ahora, que sea interno no significa que no me cuesta nada. Las horas hombre que yo tomo para que se capaciten, me cuesta. Si yo voy a capacitar 50 personas, ¿ya? Si voy a capacitar 50 personas, quiere 3 horas cada uno, es decir, que yo voy a no, invertir 150 horas hombres de capacitación. 150 horas hombres son más o menos un mes de trabajo de una persona, incluso más. Entonces, un sueldo, es un sueldo que yo voy a tener que invertir para yo poder capacitar a todo mi personal en determinada capacitación, interno o externo, si además tengo que reservar un presupuesto especial para esa capacitación, porque va a haber un desembolso. Y por último, por su contenido, si es un tema de desarrollo, si es un tema técnico, si es un tema normativo laboral o si es un tema de seguridad, salud ocupacional o medio ambiente, ¿no? Entonces ahí ya yo voy clasificando mis capacitaciones, y ustedes ya más o menos van viendo de que yo cómo voy a priorizar mis capacitaciones. Primero, evidentemente, filtro todo lo que es obligatorio, porque eso no es negociable. Segundo, todo lo que es normativo, ¿no? Tercero, todo lo que es técnico. Y por último, ya con todo el presupuesto del mundo que ya lo usé, ¿no? Con todo el presupuesto que me queda en capacitación, ya puedo desarrollar más personas. ¿De acuerdo? ¿Claro? Muy bien. Entonces tenemos esta es la política no, ley del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para que lo tengan un poquito claro, y sobre todo para asustarlos un poco de lo que es la obligatoriedad del tema de seguridad y salud en el trabajo. Artículo 2, la presente ley es aplicable a todos los sectores económicos. O sea, yo soy restaurante, por ejemplo, ¿no? De hecho, para mí personalmente, restaurante, cocina es de los lugares más peligrosos para trabajar. Pero bueno, yo soy restaurante, yo soy una consultora, yo soy un estudio contable. No, pero si yo soy mis trabajadores trabajan en remoto, ¿no? Es para todos los sectores económicos y de servicios, comprende a todos los empleadores y trabajadores bajo régimen de la actividad privada en todo el territorio nacional. O sea, de acá nadie está excluido. Todos estamos bajo la ley de seguridad y salud ocupacional, todos tenemos que cumplir. Por muy pequeño o por muy grande que sea la empresa, todos estamos involucrados, todos estamos obligados a atender esta ley. Bueno, y también el Estado, trabajadores, funcionarios del sector público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y trabajadores por cuenta propia. Es decir, si yo soy un trabajador, ¿de acuerdo? Yo soy un trabajador, tengo 1 o 2 empleados, yo trabajo por mi cuenta, yo soy un maestro, por ejemplo, de construcción, y tengo mis 2 chalanes, yo estoy obligado efectivamente a darle determinadas capacitaciones que están en la ley. Porque si viene Sunafil o viene o Sinamí o cualquier empresa, me puede a mí multar por haber trabajado por cuenta propia sin capacitación de seguridad, por supuesto, puede multar. ¿Ya? Tengamos cuidado ahí. Ahora, es cierto que la capacidad de fiscalización de los Indermin suele concentrarse más en las grandes y medianas empresas. Eso también es cierto, ¿no? No tiene suficiente capacidad para fiscalizar al 100% de las empresas. Pero tengamos en cuenta que cuando sucede un accidente, no importa qué tan grande sea mi empresa o pequeña, la Sunafil, los Indermin van a estar ahí como para fiscalizar, ¿no? Para fiscalizar de oficio qué es lo que ha pasado. Entonces siempre tengamos en cuenta ese tema. Si yo tengo un trabajador remoto y ese trabajador en remoto se cae en su casa, se tropieza cargando la laptop de la empresa, entonces va a venir una fila y créanme que van a hacer preguntas. Oye, ¿le has capacitado en ergonomía, por ejemplo? Trabaja en remoto, sí, pero ¿le has capacitado en ergonomía? No, no le he capacitado, ya va una multa, ¿no? Oye, ¿le has capacitado en seguridad en oficinas? No, no le he capacitado, ya, otra multa. Entonces, ahí por eso te digo, tengan mucho cuidado con el tema de las capacitaciones de seguridad, ¿no? Obligatorias. Así que ni siquiera estando en su casa, los trabajadores están a salvo. Disposición del trabajador. Artículo 27, disposición del trabajador en la organización del trabajo. El empleador define los requisitos de competencia necesarias para cada puesto, ¿de acuerdo? Excepto, ojo,
o mejor dicho, cuando se especifica determinadas capacitaciones para determinados puestos de trabajo que son en leyes normalmente sectoriales, ¿no? Pesquería, minería, en construcción civil, salvo eso, todos los empleadores especifican, definen y deben definir los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo. Es decir, yo tengo la obligación como empleador, tengo la obligación de definir, de acuerdo con mi estudio de ingeniería, con mis expertos, cuáles son las capacitaciones necesarias para todas las funciones que yo voy a hacer dentro de mi organización. Entonces, cuando venga la fiscalización, yo no puedo decir, yo no sabía, yo no sé, yo no pensé o yo no creí, ¿no es cierto? O mi trabajador nunca me dijo que hacía eso. Esa respuesta no puedes dar. El empleador define los requisitos, ¿no? Y, por tanto, las capacitaciones y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a a seguridad y salud del trabajo, debiendo establecer programas de capacitación. O sea, yo como empleador estoy obligado a establecer mi programa de capacitación y entrenamiento. Esto no es optativo. O sea, yo tengo que tener mi programa de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral. Eso también es importante para estas empresas que están ahí mandando capacitaciones fuera del horario laboral. Esto no está dentro de la norma. Las capacitaciones son parte de la jornada laboral para que se logren y mantengan competencias establecidas, salvo quizás los trabajadores que están, que no son sujetos a fiscalización inmediata. Ellos tal vez, ¿no?, puedan capacitarse fuera del horario laboral. Por ejemplo, si yo le contrato una maestría a un trabajador, o sea, le pago una maestría, evidentemente yo no voy a pedirle que esa persona esté haciendo su programa de maestría solamente en su horario laboral, ¿no? Porque normalmente las maestrías son en otros horarios. Entonces, solamente en esos casos, o tampoco le va a pagar horas extras por hacer su programa de maestría. Solo en estos casos que son normalmente trabajadores que no son sujetos a fiscalización inmediata, ¿no? Por ser trabajadores de confianza. Y si les interesa esos temas, pueden ir a la próxima clase, que es legislación laboral, que no son trabajadores sujetos de, no son trabajadores sujetos a fiscalización inmediata, porque son precisamente trabajadores de confianza. Quiere decir que tienen contacto directo con la dirección de la empresa, que manejan información confidencial, ¿no es cierto? Son dos características de los trabajadores de confianza. Estos trabajadores no tienen horario, ¿no? No son sujetos a fiscalización inmediata, y esta persona sí podríamos decir que sus capacitaciones pueden ser fuera del horario fuera del horario de trabajo. Solamente en esos casos. Y aún así estamos hablando de programas de desarrollo, ¿no? No son capacitaciones en seguridad. Así que tengamos eso también bien definido. ¿De acuerdo? Entonces, pero salvo ellos, ¿no? Salvo esos casos muy específicos, todas las capacitaciones, el entrenamiento respecto a lo que es seguridad es dentro del horario de trabajo, ¿ya? Dentro del horario laboral. Artículo 35, no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud ocupacional, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta este para todos, y evidentemente los sectoriales sí tienen más capacitaciones, ¿no? Esto es para todos, pero los sectoriales tienen específicamente más capacitación. Esto es lo mínimo. Esto es lo mínimo, pero si la ley te pide más, hay que hacer más. Artículo 49, inciso G, garantizar oportunidad propiamente de capacitación y entrenamiento en el puesto de trabajo tal como se señala a continuación. Garantizar oportuna y apropiadamente. Quiere decir que yo no voy a estar poniendo la gente está trabajando, ¿no es cierto? Está trabajando, está rellenando cemento en la construcción, y mi capacitación es un parlante gigante que es una grabación de una capacitación de per se, ¿no es cierto? Ya capacité a mis trabajadores. Mientras la gente está ahí echando cemento, hay un parlante que me está dictando las capacitaciones. No, eso no es apropiado, no es oportuno, ¿no es cierto? Hay que garantizar oportunidad propiamente, es decir, que tenemos que tener un espacio dedicado a la capacitación específica de unas personas que estén ahí, y evidentemente que nosotros también tenemos que garantizar que el mensaje de la capacitación llegue a los trabajadores. Pues ya he pasado de ese tema del parlante, ¿eh? Como la empresa dice, no, yo sí capacitado, yo puse 5 horas de capacitación ahí en un parlante para que todos escuchen, ¿no? Y era una computadora chiquita, una laptop, o sea, una mesa, una laptop, y atrás de eso habían 100 personas ahí sentados escuchando, ¿no? Eso no es oportuno, eso no es apropiado, definitivamente no va a tener ningún impacto de capacitación. Y por eso, evidentemente, te pueden multar, ¿no es cierto? En función al artículo 49. Se proporciona, por ejemplo, también otra cosa que me ha pasado, también el tema de las capacitaciones, por ejemplo, en zonas muy remotas, en petróleo, esto fue en extracción petrolera, habían personas que eran trabajadores muy antiguos, es decir, tenían 40, 50 años cuando nada de esto existía, ¿de acuerdo?
personas que eran analfabetas, es decir, que nunca estudiaron, terminaron su secundaria, pero ya eran trabajadores. Y en estos casos no, obviamente no puedes prescindir de ellos, pero la ley te exige que los capacites. Entonces, para estas personas que no saben leer o escribir, la capacitación tiene que ser, por ejemplo, mucho más iconográfica, tiene que haber un entrenador especializado para tratar a este tipo de personas que no saben leer y escribir, sino que todo tiene que ser a través de videos, imágenes, iconos, ¿no es cierto? Iconografía, en fin, tienes que amoldarte para que estas personas puedan recibir su capacitación, ¿de acuerdo? Esa es responsabilidad de la empresa. No es como que llega a la SUNAFIL, llega a la SUNARMI y dice, ¿cómo? No, yo no puedo capacitarlos porque no saben leer ni escribir. No, eso no puede ser una respuesta, ¿ya? Artículo 69. Se proporciona información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos a fin de prevenir peligros inherentes. Entonces, es una capacitación específica. Artículo 74. Los trabajadores o representantes tienen la obligación de revisar los programas de capacitación y entrenamiento y formular recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos. Es decir, los trabajadores no solamente tienen el derecho, sino también tienen el deber, ¿no? Tienen la obligación de revisar estos packs y estos programas de capacitación y formular recomendaciones al empleador respecto a los programas de capacitación. Eso es importante, ¿eh? Sobre todo las empresas que tienen representantes de los trabajadores o los que tienen sindicatos, ellos son los que suelen hacer ese tipo de recomendaciones. Es decir, a lo que voy es que tú como organización, tú como empresa, no decir, no, yo hago mi programa de capacitación y a mí no me cuentes nada, no me cuentes tu vida. No, yo también tengo que recibir estas recomendaciones. Ojo, acá no dice, la empresa tiene la obligación de hacerle caso o de eh, hacer, implementar las recomendaciones de los trabajadores. No lo dice, solamente dice que los trabajadores tienen que recomendar, revisar, en fin. Artículo 79, participar en los organismos paritarios, es decir, trabajador, empresa, ¿no es cierto? Representante de los trabajadores, representante de la empresa, esos son los organismos paritarios, en programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad administrativa del trabajo dentro de la jornada laboral. Dentro de la jornada de trabajo, otra vez, ¿no? Dentro de la jornada de trabajo. Listo. Pasada esta parte que es un poquito aburrida, un poquito tediosa, pero es importante para que sepan cuál es la importancia de lo que es capacitaciones en seguridad y salud ocupacional, que no solamente es obligatorio, sino también tienen que tener ciertas consideraciones en respecto a la responsabilidad de la empresa de transmitir estas capacitaciones a los trabajadores. ¿Cómo se suelen presentar estas capacitaciones? Se suelen presentar como un diagrama de Gantt, ¿no es cierto? Se suelen, no es la única forma de presentarlo, hay quienes lo presentan en otras formas, pero cada vez que tú vayas a una empresa, a una organización y pides su programa de capacitación, te lo van a presentar como diagrama de Gantt, que es este de aquí, y de hecho cuando la OSINERMIN o la SUNAFIL van, normalmente van esperando esto, ¿de acuerdo? Esperando esto. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Respondiendo a estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué capacitación? ¿Quién lo va a dictar? ¿Quiénes lo van a dictar? ¿O a quién está dirigido? ¿Y cuándo va a ser? ¿No es cierto? Aquí pueden ponerle otras columnas, por ejemplo, los que les comentaba, si va a ser interno o externo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de capacitación? Si va a ser seguridad, si es técnico o si es de desarrollo, ¿no es cierto? Pueden ponerle aquí más clasificaciones si ustedes desean. Pero bueno, acá lo separo por módulos. ¿Qué voy a capacitar? Presentación Innovate, plan maestro de variaciones, curso, en fin, las capacitaciones que ustedes hayan levantado y necesiten y ustedes consideren que es necesario. ¿Quién lo va a desarrollar? Innovate, bueno, en este caso ponen una empresa externa, ¿no es cierto? Con CINER lo ponen, es una empresa externa. Aquí pueden poner, por ejemplo, interno, ¿no? O de repente el nombre del profesional que va a dictar la capacitación, ¿no? ¿Para quiénes? ¿A quiénes va dirigido? ¿A qué área o a qué persona va dirigida, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuándo? En la fecha y aquí sombreado el mes en el que se va a realizar. Va a llegar la autoridad fiscalizadora, por ejemplo, llega en julio, ¿no es cierto? Llega en julio. Y él te va a decir, ya, este es tu plan anual de capacitación aprobado por el sindicato, aprobado por el representante, en fin. Quiero que me confirmes, quiero que me demuestres que efectivamente estas capacitaciones de enero a junio, yo estamos en julio, de enero a junio se han cumplido. Muéstrame los certificados de tal persona, normalmente muestran una muestra. Eso es lo que te van a pedir. Va a llegar julio y te va a pedir el cumplimiento del programa anual de capacitación. Ojo, y si por algún motivo ustedes como asistentes o coordinadores de capacitación no han podido cumplir su programa, es decir, por temas de económicos o de tiempo, operativos, lo que sea, si ustedes no han podido cumplir esta capacitación, tienen que hacer una adenda, ¿no es cierto? Una adenda aquí demostrar que efectivamente no han podido cumplir y cuál es la reprogramación o cuál es
el plan de acción para poder recuperar estas capacitaciones. O a una de repente no han podido cumplir esta capacitación. Ya, aquí tenemos que poner un sombreadito eh, para demostrar que efectivamente estoy reprogramando la capacitación. Y no solamente eso, de preferencia que esta reprogramación sea aprobada por los representantes de los trabajadores, por los representantes de la empresa, por el sindicato, en fin. Por eso es que siempre se hacen comités paritarios de seguridad y salud ocupacional. ¿De acuerdo? Va a depender de qué tan fastidioso sea el fiscalizador, ¿no? Si dice, lo has reprogramado, ya, bacán, chévere, listo, no te va a decir nada. Pero si dice, a ver, mándame el, este, cada vez que hacen un comité paritario, comité de seguridad ocupacional, hacen un acta, ¿no es cierto? Mándame el acta firmada del libro de reuniones de seguridad y salud ocupacional paritario en donde el sindicato y ustedes hayan aprobado y definido la reprogramación de tal capacitación. Entonces, dependiendo de qué tan fastidioso sea el fiscalizador, les puede pedir más o menos cosas. Pero ustedes como asistentes o coordinadores, si les llega a pedir eso, no pueden decirles, no lo tengo, ¿no es cierto? Porque ahí les va a caer una multa y ahí cómo le explican eso a la gerencia. ¿Claro eso hasta ahí? Esta es otra forma de presentarlo, ¿no es cierto? Capacitación, por ejemplo, acá lo dividen así: técnica, servicio público, normativa, sector y habilidades sociales. Así lo han dividido estas personas, esta empresa. Cumplimiento de horas hombre de capacitación, por componente por obra hombre, horas hombres, horas hombre, horas total, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas se capacita? ¿Cuántas personas? Por medio de personas, 14. Horas por persona, 32. 14 por 32, 448. Y esto te puede determinar, te puede servir para ver cuánto has invertido tú, por ejemplo, ¿no? Estableciendo aquí un costo de remuneración. Por ejemplo, ¿no? Estas personas, jefes intermedios, aquí le pones el promedio de remuneraciones y acá puedes poner cuánto es lo que tú has invertido en costos de salario de horas hombre para determinadas capacitaciones. Y eso también te sirve a ti para poder demostrar en la autoridad cuánto es lo que tú has invertido en dinero respecto a remuneración para capacitar a tus personas, a tu personal. Es una forma también de demostrar las capacitaciones. Esto es más enfocada a las horas hombre y el tema de costos. Es otra forma. ¿Esto también lo puedes poner aquí? Sí, lo podrías poner, pero no se presta tanto. O puedes tener los dos también a la par, ¿no? Que estén ahí relacionados. Bien, estas son formas de presentar las capacitaciones o los programas anuales. Listo, ahora vamos a ver desarrollo de personas. Hasta aquí. ¿Alguna consulta, algún tema? ¿Cómo vamos? ¿Ya se durmieron? Cuéntame cómo va. Bien. Vamos a la tercera parte de nuestra capacitación del día de hoy, capacitación de capacitaciones, la postcapacitación, que es el desarrollo de personas. ¿Recuerdan este Ninebox? ¿De acuerdo? Ya hemos visto lo que es el alto potencial y, bueno, medición de alto, medio, bajo potencial y lo que son las evaluaciones de desempeño. Nosotros cuando vayamos a ya determinar, evidentemente esto, la próxima clase vamos a ver lo que es desempeño recién, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos adelantando un poquito lo que es el Ninebox, vamos a ver cómo evaluar el desempeño. Potencial no lo vamos a ver, pero sí esto. Entonces, esta es una sugerencia, ¿de acuerdo? Es una sugerencia, una forma en la que nosotros podamos ver o decidir qué capacitaciones voy a dar a qué personas. No es la única estrategia, va a depender mucho de la política de cada organización, de cada empresa, cómo vas a capacitar a tus trabajadores. Pero esa es una buena forma de poder, de poder decidir de cómo vamos a capacitar. ¿Bien? ¿A quiénes voy a capacitar, por ejemplo, en temas de empleado superestrella, ¿no? ¿Quiénes son los empleados superestrella? Las que tienen alto potencial, los que tienen alto desempeño, ¿de acuerdo? Alto potencial y alto desempeño. Personas que tienen mucho potencial, o sea, han tenido una elevada nota en la calificación en lo que es potencial, y las personas que en su desempeño en el trabajo, es decir, en sus resultados anuales, han tenido una alta calificación. Estos son los empleados superestrella. Vamos a ver aquí los empleados que son en desarrollo o futura superestrella, ¿no es cierto? O futura estrella, alto potencial, ¿no es cierto? Pero que su desempeño ha sido medio. ¿Qué quiere decir medio? No quiere decir que ha sido malo, quiere decir que ha sido normal, regular, que ha sido estándar, medio desempeño quiere decir que ha cumplido con sus objetivos. Alto
quiere decir que ha sobrepasado sus objetivos, ¿no es cierto? Y bajo que no lo ha cumplido. Medio desempeño quiere decir una persona que ha cumplido con sus objetivos. Y una persona de potencial medio y perdón, de desempeño medio y alto potencial se dice que es un empleado en desarrollo o que es una futura estrella, porque tiene la potencialidad de poder ser una persona de alto desempeño. Por eso, a ver, y acá medio potencial, ¿qué quiere decir? Que son unas personas que tienen un potencial regular, que son personas que pueden trabajar. Es la mayoría de las personas que yo voy a encontrar en el mercado, ¿no? Y desempeño medio, ¿por qué le dicen empleado clave? Porque es como una vaquita lechera, ¿no? Una vaquita lechera es una persona que va a producir, va a generar valor y yo quiero mantenerla, ¿de acuerdo? Y medio potencial y alto desempeño quiere decir que es un empleado estrella en su área, es decir, que es una persona técnica muy buena, muy técnica, que puede dar mucho valor a la organización y a su área, pero efectivamente es eso, en su área, ¿no? No puede, quizás no tenga mucha visión, mucha potencialidad de poder gerenciar o supervisar todo el área o toda la compañía, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de empleo superestrella, estamos hablando del 5%, 3 a 5% de los trabajadores. No estamos hablando de una cantidad importante, de hecho. Si son 100 trabajadores, mis empleados superestrellas son 3, máximo 5. ¿De acuerdo? Máximo 5. Si son 50 trabajadores, mis empleados superestrellas será 1, máximo 2. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en evaluación de desempeño, de repente lo podemos ver. Tenemos tiempo. Vamos a verlo un poco el día de hoy. Entonces, esos son los empleados superestrella. Como les digo, es el 3 al 5% de los trabajadores. Y los empleados clave, estos sí tienen la mayor cantidad de personas, ¿no? La mayor cantidad de personas son empleados clave. A ver, un segundo, voy a cerrar la puerta. Un segundito. Bien, entonces nosotros vamos a tener este cuadrante de los empleados superestrella, los empleados en desarrollo futura estrella y los empleados empleados estrellas en su área y los empleados clave, es decir, los que tienen medio potencial hacia alto desempeño y potencial. A estas personas las vamos a capacitar en temas técnicos de desarrollo personal y mentoring. ¿Por qué? Porque son potenciales supervisores, ¿de acuerdo? Potencialmente podrían ser jefes de área, supervisores, en fin. Estas personas voy a concentrar mis capacitaciones técnicas, mis capacitaciones de desarrollo personal y mis capacitaciones en mentoring. Puede ser, por ejemplo, aquí diplomados, temas de workshops, pueden ser también maestrías, pero como les comento, hablamos de empleados superestrella de 2 a 5 personas máximos cada 100, es decir, voy a hacer una o dos maestrías de estas 5 personas, no le voy a dar 5 maestrías tampoco, ¿no? Una o dos maestrías a las personas que yo considere como súper, con mucha potencia o que son high potentials, ¿de acuerdo? Entonces, a estas personas yo voy a concentrar mis capacitaciones técnicas de desarrollo personal y mental. A estas personas de aquí, vamos a ver acá, empleados estrellas en su área, es decir, las personas que tienen un destacado desempeño en sus determinadas áreas, y a las personas que son muy profesionales, muy fiables, aquí como dice, muy fiables, tienen poco potencial, ¿por qué? Porque son especialmente personas que son muy especializadas, ¿de acuerdo? Pero son excelentes profesionales, tienen alto desempeño, son excelentes profesionales, son muy técnicos, son muy confiables. Entonces, estas personas que son buenas en sus áreas y que son muy fiables y son buenos profesionales, voy a concentrar mis capacitaciones técnicas y especializadas, ¿no? Son, como bien lo dice acá, potenciales especialistas. Son personas que se dedican a una sola cosa y que lo hacen muy bien y que yo evidentemente como organización me interesa retenerlas, me interesa tenerlas en mi empresa porque me van a dar un alto desempeño, me van a dar muchísimos resultados. Entonces, a esta persona concentro mis capacitaciones técnicas y mis capacitaciones especializadas. A estas personas las denominamos potenciales especialistas. ¿De acuerdo? Potenciales supervisores, potenciales especialistas. A ver, ¿qué nos dice Reinanes? Entonces, el personal que más capacitan o se les invierte en crecimiento ya son buenos o, mejor dicho, muy buenos. Evidentemente, nosotros, como les comento, las capacitaciones que vamos a concentrar aquí va a ser de desarrollo personal y mentoring, ¿no? Aquí, de repente, técnico, ¿ya? Aquí puede ser capacitación técnico, pero estas personas yo ya no voy a desarrollarlas en temas técnicos porque ya lo conocen, ya conocen sus temas, ya son muy buenos en sus áreas. Yo voy a concentrar mis capacitaciones de desarrollo personal y mentoring, ¿de acuerdo? Y estas personas, evidentemente,
que son muy buenos en sus áreas, son muy buenos en lo que hacen, vamos a seguir especializándolo más, ¿de acuerdo? Vamos a seguir especializándolos más, son potenciales especialistas. Ahora, hay una tendencia, ya tiene un tiempo, en dividir las líneas de carrera. Eso lo vamos a ver en línea de carrera, ¿ya? Hay una tendencia en dividir las líneas de carrera en lo que son personas de línea de carrera con potencial a supervisión y personas de línea de carrera con potencial técnico. Es decir, a unas personas las voy a preparar para ser jefes, supervisores, gerentes, y a otras personas que son muy buenos en temas técnicos, las voy a preparar a ser potenciales especialistas en su área. ¿Para qué se divide esta línea de carrera? ¿Por qué? Porque no todos pueden ser jefes y supervisores, evidentemente. Entonces, una persona que es muy buena en su área, pero ya tiene 20 años trabajando en mi empresa y yo lamentablemente no puedo ser la jefe porque no tiene las competencias de habilidades interpersonales, de repente no tiene las competencias de jefatura o de gerencia, pero sí es muy buena y yo ya no lo puedo seguir subiendo de nivel y yo ya no lo puedo tener, perdón, no lo puedo seguir subiendo de área o de jefatura o de escalafón, pero tampoco puedo seguir subiendo el sueldo porque en su área o en, en su categoría ya tiene el máximo sueldo. Entonces, por eso es que algunos han desarrollado esta otra línea de carrera paralela, que le llaman líneas de carreras técnicas, en donde son personas que son muy especialistas en su área y que están fuera de fuera del cuadro de compensaciones o de categoría principal, ¿de acuerdo? Es debatible, es muy debatible, pero existe, ¿no? Existen empresas que hacen esta línea de carrera paralela en donde yo le puedo seguir pagando más, aumentarle sueldo, seguirle aumentando sueldo año a año a personas que son muy especialistas, que son muy técnicas, pero que no van a seguir una carrera de gerencia. Porque precisamente a mí me interesa mantenerlas en sus funciones, en sus puestos de lo que hacen mejor, de lo que mejor hacen, ¿no es cierto? De repente es muy buena técnicamente, yo lo paso a jefe y su desempeño se derrumba, se me va para abajo, ¿no? Porque no maneja mucho personal. Entonces, o no tiene decisiones de inversión, no tiene capacidad de decisión de inversión, porque mientras más avanzas en gerencia, te dedicas más al tema del negocio, más a temas de dónde invertir, en dónde, en temas de personal, y ya te vas alejando de tus temas técnicos. Entonces, por eso es que algunos han desarrollado esta línea de carrera paralela, ¿no? Que son, digamos, personas para medio bajo potencial, pero que tienen un desempeño muy alto. Bien, entonces, ¿qué hacemos con estas personas que están fuera de estos cuadros azul y rosadito? Las personas que son muy, muy altos potenciales con bajo desempeño o que son de bajo potencial y un desempeño medio. Ahora, estamos hablando acá de carreras técnicas, desarrollo personal, mentoring, técnicas especializadas. ¿Y dónde están las carreras, las capacitaciones en seguridad que tanto hemos hablado? Evidentemente, las capacitaciones de seguridad es al 100%, no es a los 9. ¿No? A nadie podemos excluir de las capacitaciones de seguridad porque es un tema legal, no es un tema obligatorio. Seguridad y temas normativos laborales. A nadie vamos a excluir de temas normativos, laborales, legales, en fin, porque eso es a todos. Eso sí eh, es algo que está de más, ¿no? Es una obviedad decirlo. Pero igual, para que quede claro, estamos hablando aquí solamente de técnicas, de desarrollo personal, ¿no es cierto? Especializados. Ya, disclaimer ahí activado. ¿Qué hacemos con estas personas? Además de la capacitación de seguridad, ¿no? Además de las obligatorias que es para todos. ¿Qué hacemos con este 5, 8, 9 y 7? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué hacemos con estas personas? También las capacitaciones, y las capacitamos, ¿en qué los capacitamos? A ver, me comentan ustedes qué opinan. ¿En qué las capacitación? ¿Qué hacemos con estas personas respecto a lo que es capacitación? Si ustedes fueran dueños de la organización o de la empresa, dueños del dinero con el cual vamos a invertir, alto potencial y bajo rendimiento puede ser capacitado. Alto potencial y bajo rendimiento, ¿no? Aquí, capacitado. Si ustedes fueran dueños del dinero, ¿no? ¿Qué harían, no? ¿Qué harían? ¿Cuál sería su decisión? Ahora, que tengan medio y alto potencial, o sea, todavía no hablemos del bajo potencial, que tengan alto y medio potencial, que son trabajadores buenos a superiores, pero que tengan bajo desempeño es porque algo está pasando aquí. Aquí el análisis no viene por un tema de capacitación, tengamos ahí claro eso. Yo no voy a concentrarme en lo que es capacitar a estas personas porque el problema no es la capacitación. Evidentemente el problema ahí no es un tema exactamente lo que dice Laura. En la organización hay una falla.
Aquí no, el tema no es técnico, aquí no el tema no es de conocimientos. Aquí el problema puede estar, como lo dice Laura, en la organización. De repente tienen un problema en la jefatura, no están, no tienen el jefe correcto o su jefe lo está hostigando. De repente aquí puede ser que que el área, o sea, yo de repente aquí tengo un ingeniero de sistemas que está en recursos humanos, ¿no? Entonces no estoy, esa persona está desmotivada, no está haciendo el trabajo para lo cual ha estudiado, no está haciendo el trabajo para lo cual está haciendo, ha estudiado y tiene la experiencia, pero como no tenía otra posición, ya, pues lo mandé ahí, porque no podía, no tenía otra cosa, algo hará, diré, ¿no? Entonces aquí las personas que tienen alto potencial y bajo desempeño, precisamente son por temas extra, son, mejor dicho, son por temas organizacionales, no es por un tema de conocimientos. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer en el 5 y el 8 es efectivamente, como son enigmas y dilemas, tengo que investigar más. Tengo que desarrollar a fondo, entrevistarlos, ir con mi asistente social, reunirme con mi asistente social, reunirme con el trabajador, quizás también con su jefe o con sus compañeros, ver qué es lo que está sucediendo aquí. De repente, como les comento, no está motivado, de repente tiene problemas personales, ¿no? De repente está atravesando por problemas personales muy fuertes, no sé, un divorcio, un juicio de alimentos, que son temas que afectan a nuestro desempeño, nos distraen, ¿no es cierto?, de nuestros trabajos. De repente lo han denunciado por un tema del cual él se siente inocente, ¿no es cierto? Y eso evidentemente asume costos legales, en fin, es un tema fuerte. Entonces, esto de aquí hay que investigar más a fondo qué es lo que está pasando. Si es una persona que yo he determinado o he hecho mal mi evaluación de potencial, puede ser, ¿no? Si he determinado que es una persona que potencialmente tiene muchas habilidades y muchas competencias, ¿por qué tiene bajo desempeño? Normalmente, los casos que yo he visto es por un tema estructural, es decir, porque no está haciendo las funciones para las cuales es especialista. O sea, yo soy alto potencial en ingeniería de sistemas, pero estoy en reciclaje, ¿no es cierto? Entonces, normalmente es porque están mal ubicados, es decir, no están ejerciendo las funciones que les corresponden para las cuales saben y son eh, especialistas, o porque tienen una mala relación laboral con su supervisión. Y efectivamente, ¿quién evalúa el desempeño? La supervisión, ¿no es cierto? Su jefe directo. Su jefe de repente lo detesta, ¿no? No le cae bien, es como que ya, es una persona que no lo quiere en su organización, entonces lo evalúa con bajo desempeño. De repente esa persona que tiene alto potencial y ese año salió en bajo desempeño, en el 2015 era mediano desempeño, 2016 alto, 2017 alto, 2018 alto y 2019 bajo, ¿no es cierto? Entonces algo ha pasado ahí. De repente, como les digo, un problema personal, o de repente puede ser que cambiaron de jefe y el jefe que siempre lo evaluaba bien salió y viene un jefe que tiene algo personal contra él y lo evalúa como bajo desempeño. Entonces, cuando hay este tipo de desviaciones muy altas, muy fuertes, sin ninguna frecuencia, entonces aquí hay que investigar qué es lo que está pasando. Igual con el medio potencial. Es una persona que tiene habilidades y competencias, pero no está desempeñándose bien. Entonces, aquí, en estos casos, hay que investigar. No es un tema de capacitación, ojo, aquí no hay capacitación que valga, aquí es un tema organizacional. A ver, vamos a ver, ¿qué nos dicen los comentarios? Monetario motivacional, puede ser monetario, podría ser motivación. Quisiera que todos crezcan en el ambiente laboral, Nicole. A lo mejor es poca remuneración y es mucha responsabilidad. El tema del dinero es un motivador, sí, pero es un motivador higiénico, ¿no? Yo cuando le aumento remuneración a una persona, o sea, a mí cuando me aumentan el sueldo, yo voy a estar feliz un mes, 2 meses, 3 meses, pero el cuarto mes ya queda ahí, ¿no? Es que se estanca, es como que ya me olvidé que me aumentaron el sueldo, encima hay inflación, entonces como ya me olvidé del tema de la remuneración. Entonces por eso vamos a ver después en desempeño que hay otras formas de mejorar el tema del salario, ¿no? Con salario emocional, por ejemplo, con prestaciones, con movilidad, con alimentación. Entonces hay otras formas de mejorar el tema motivacional, no solamente dinero. Hay otras formas, hay mejores formas y a veces incluso más económicas de mejorar la motivación. Pero efectivamente también puede ser un tema motivacional, puede ser un tema psicológico, puede ser un tema de estructura organizacional. Aquí hay que investigar, ¿de acuerdo? Aquí no hay que ser ociosos, aquí hay que ver específicamente, individualmente, qué es lo que está pasando en estos casos en específico. Y les aseguro, no es capacitación, no es falta de conocimientos, es otra cosa. Ahora nos vamos aquí, bajo potencial. Las personas que vienen, o sea, yo entré a la empresa, ¿no? Con todos mis nuevos conocimientos, ya hice mi curso de ITEC, les mandé evaluación de potencial a todos, evalué mi desempeño, hice mis corridas,
y he detectado que estas personas evidentemente tienen bajo potencial, ¿no es cierto? Considerar capacidad de espacio, y aquí lo que nos recomiendan es profesional de buen desempeño. La persona que tiene bajo potencial y desempeño medio es un profesional o es una persona que tiene un desempeño regular, ¿no es cierto? Que tiene un desempeño normal, que tiene un desempeño que no es ni muy alto ni muy bajo, pero es un desempeño normal, regular, cumple con sus objetivos, pero no tiene potencial. Entonces, yo lo que voy a hacer con esta persona es, en realidad, tratar de mantenerlo, porque finalmente su salida, lo que me va a costar, no es en talento, sino es en costo de reposición, es decir, costo de selección y reclutamiento. Voy a tener que pagar una consultora o a decirle a mi gente que me reclute a una nueva persona, ¿no? Con ese mismo perfil para que ocupe su puesto. Ese es mi costo, digamos, ese es mi temor. Esa es la razón por la cual yo no quisiera que se vaya. No porque vaya a perder un talento, sino porque me va a costar reponerlo. ¿De acuerdo? Entonces, esta persona que es profesional de buen desempeño, pero que si se va, la verdad es que no me golpearía mucho, es una persona que yo podría considerarlo para capacitaciones técnicas, pero, o especializadas, pero cuando ya, digamos, tenga capacitaciones masivas. Es decir, he contratado a un capacitador para que me corra la capacitación en 30 personas, pero tengo 25 inscritos. Ya, pues a esa persona lo mando. No me genera un costo mayor, pero puedo todavía capacitar. Pero no es una persona en la cual yo quisiera invertirle mucho dinero y mucho tiempo, ¿de acuerdo? No es una persona a la cual yo quisiera darle, gastar mis fichas, ¿no es cierto? De motivadores o invertirle mucho dinero, porque finalmente yo sé que yo no voy a sacar de aquí un supervisor, ¿no es cierto? Yo no voy a, pero que finalmente tampoco quiero sacarlo. A diferencia de esta persona, que tiene bajo potencial, que tiene poco desempeño, que estas personas sí, yo anualmente, por ejemplo, si yo tengo 100 trabajadores, 3 o 5 están aquí, van a estar aquí, ¿no? 3 o 5 personas van a estar aquí, y aquí lo que yo voy a querer hacer es especialmente o retirar, deshacerme de estas personas, o mantenerlas ahí, ¿no? No subirle la remuneración más allá del tema de inflación o de plano no subirlas, ¿no? No subir sus remuneraciones, que se queden ahí, en algún momento se irán solas, o si es que yo estoy en un tema de reducción de personal, por ejemplo, estoy en una estrategia de reducción de personal, de reducción de costo de mano de obra, estas son las primeras personas que yo voy a considerar para retirarlas, ¿de acuerdo? Eh, Listo, hasta aquí. ¿Alguna consulta, algo que quisieran que volvamos a retomar? Porque ya estamos ya terminando el día de hoy. ¿Qué les parece esta herramienta del Ninebox? ¿Qué les parece estos criterios? Estos criterios que yo les mando son los criterios, las prácticas que se suelen dar, que se suelen hacer porque funcionan, porque son buenas, que son correctas, han dado resultados. Esto va a depender evidentemente de la política de cada organización. Evidentemente, no todas las organizaciones tienen la misma política, no todas las organizaciones tienen el mismo presupuesto, no todas van a tener los mismos criterios. Este es un criterio, por ejemplo, si yo tengo mi Ninebox y pongo 1, 2, 3 y 6, pongo capacitaciones técnicas de desarrollo. Por ejemplo, todos los trabajadores que están en uno van a tener determinadas capacitaciones. Por ejemplo, voy a tener diplomados, capacitaciones en supervisión, capacitación en inteligencia emocional, ¿no es cierto? Todos los todas estas capacitaciones. Todos los dos van a tener las capacitaciones que son este, capacitación técnica, capacitación de workshop, por ejemplo, ¿no? Para que vayan a otros lados para poder hacer un networking, ¿no es cierto? Todos los tres van a hacer capacitación en tales otras capacitaciones. Todos los seis van a tener, entonces aquí yo voy a tener todas mis capacitaciones de acuerdo al nivel de potencial desempeño que yo voy a tener en cada organización, en cada empleado, ¿no es cierto? Bien, esta es una forma también de poder trabajar el plan anual de capacitación por potencial desempeño. Cada uno de ellos tiene su propia capacitación. Bien, entonces sigamos, continuemos. Bien, estamos entonces terminando el tema de evaluación de desempeño. La siguiente clase, perdón, hemos terminado con formación y desarrollo, ya tenemos un checkcito. La siguiente clase vamos a terminar o vamos a hacer lo que es evaluación de desempeño. Ya saben cuál es la ruta, ¿no es cierto? Primero lo que es la introducción de personas, la importancia de la gestión humana, el marco conceptual, lo que es dónde estamos ubicados, en este caso estamos viendo talento, gestión de talento,
contratación, que es las personas que vamos a reclutar, vamos a traer. Formación y desarrollo lo hemos visto hoy día, ¿no es cierto? Promovemos el crecimiento de los colaboradores, como bien lo dice acá. Promovemos el crecimiento, le damos las herramientas, les damos el contexto necesario para que estas personas, para que nuestros trabajadores puedan desarrollarse, puedan generar buen desempeño, ¿no es cierto? Y efectivamente la cuarta clase lo que vamos a hacer es evaluar ese desempeño. La mejor forma de conocer a quienes aportan valor. Esta partecita, esta línea de abajo, quiénes están bajo, quiénes están medio, quiénes están alto, esto es lo que vamos a ver la próxima clase. Cómo clasificar, cómo hacer la evaluación de desempeño, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver en la clase 4. Y una vez que tengamos todas estas tres herramientas de reclutamiento, formación y desempeño, vamos a ver lo que es planificación de carrera y sucesión, el inicio y el desarrollo de las carreras profesionales. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Precisamente en función a las competencias y a las funciones que tienen los trabajadores que yo he visto en reclutamiento y selección, en función a cómo los he formado, es decir, las capacitaciones, la formación, la línea de carrera que yo voy a determinar en formación y desarrollo, ¿cierto? Las competencias que yo voy a desarrollar de acuerdo al nivel o de acuerdo a la jerarquía de cada trabajador y de acuerdo a su desempeño, evidentemente, ¿no? Cómo se ha desarrollado cada trabajador, yo voy a elaborar mis planes de carrera y sucesión. Vamos a ver que no todos tienen el mismo plan de carrera y sucesión. Así empiezan en el mismo puesto. Hay planes de carrera que son escalofonados, es decir, que son más institucionales. Starbucks, por ejemplo, en una cafetería, yo ingreso como barista, part-time, full-time, y continúo pues con mis capacitaciones, ¿no? Por eso ya tengo mi plan de formación, continúo con mis capacitaciones, cumplo determinado tiempo, paso a ser supervisor, ¿no? Cumplo otras capacitaciones, cumplo determinado tiempo, paso a ser supervisor o jefe de tienda o jefe de área, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tipo de plan de carrera. Otro plan de carrera son los que siguen los profesionales, por ejemplo, ¿cierto? Yo me capacito y me formo de acuerdo a mi función, a mi formación, y de ahí voy, de acuerdo a la oportunidad que se genere, voy ascendiendo a la organización. Esto lo vamos a ver en planificación de carrera y sucesión, el inicio de desarrollo de las carreras profesionales. Y hay una sexta clase que normalmente damos, que es de legislación laboral. Lamentablemente por el tiempo no vamos a tener que darla, pero hoy día a las 8 vamos a empezar con la clase de lo que es legislación laboral y planilla, si es que les interesa el tema de legislación laboral. Entonces, como les digo, no hemos tenido un feriado, no podemos hacer las 6 clases completas, pero tienen esta opción de quedarse a las 8 de la noche, para poder hacer el curso de legislación laboral. Ya hemos hecho contrato de trabajo, el día de hoy vamos a avanzar lo que es beneficios sociales. Entonces, es una clase importante, de hecho, una de las más importantes del curso, en donde vamos a ver beneficios sociales, qué es remuneración, qué no es remuneración, qué es computable, a qué le llamamos beneficios sociales y cuáles son los beneficios sociales de acuerdo al régimen del AMIPE, el régimen de la empresa de régimen general o el régimen de empresas medianas. Y listo, eso es lo que vamos a ver en legislación laboral, que de hecho esta clase 6, esta clase 6 es lo que vamos a ver hoy día en lo que es beneficios sociales, si es que les interesa completar el curso de manera completa, ¿no es cierto? Evidentemente esa clase no va a entrar en la evaluación, pero sí es importante que ustedes lo tengan, porque es información muy relevante para la práctica inmediata. ¿De acuerdo? Listo, señores. Entonces, está servido respecto a la clase 4. Si tienen alguna consulta, algún tema, tenemos unos minutos todavía, me pueden hacer, si algo que quieran que podamos reforzar. Si no, también doy pasitec para que, me parece que tenían ahí un concurso, creo, o un anuncio que tenían que hacer con ITEC. ITEC, no sé si estarán ahí.